Una conversación, pues como surge, de repente empiezas a hablar y tiene mucho que ver además con el fondo del libro. Empiezas a hablar y empiezas a decir, pues tú fíjate, pues esto, pues que la gente no entiende, pues que yo tampoco le da importancia y yo creo que ahí cuajo el libro, porque, a ver, yo que ya cumplo 21 años como escritor profesional, pues considero que los libros siempre tienen que tener un motivo, un alma. Y entonces, los libros no, si lo escribes por escribir, pues es simplemente pues como las películas. Hay una diferencia entre las películas de acción cutre y las buenas películas de acción. Entonces, bueno, pues ahora tú darás tu visión, pero yo creo que como ciudadano, yo mismo durante mucho tiempo oía palabras, los palabras estos extraños de blockchain, criptomoneda, DeFi, y no le daba importancia y pensaba que no me afectaba, hasta que me di cuenta de que si no sabía lo que era eso, me estaba quedando fuera del mundo que venía. Y entonces pensé que a otra gente había que explicarle, porque a mí también me costó mucho aprender esos conceptos. Ujú. Bueno, y además son conceptos que curiosamente dentro, fíjate, es muy interesante lo que dices, porque justo recuerdo que cuando estuvimos hablando, para mí era algo que yo ya tenía como muy dentro, o sea, que era una cosa muy del día a día, y, y me di cuenta, hablando contigo en aquel momento, me di cuenta de que efectivamente a ti te estaba pasando y tú eres una persona curiosa, o sea, es decir, alguien que quiere aprender y eres una persona curiosa, eras y eres. Una persona muy curiosa, ¿no? Entonces querías aprender, querías ver qué pasaba. Y recuerdo que en aquel momento me di cuenta que dije, joder, digo, esto hay muchísima gente que le tiene que estar pasando, ¿no? Y fue, pues, no era consciente de eso, fue justo ya cuando posteriormente tuvimos el libro, que ya hablaremos de esa etapa después, ¿no? Pero cuando tuvimos el libro, que ya empezamos a decirle a amigos y a contactos, oye, échale un vistazo a esto, a ver si te encaja, ¿no? Que todo el mundo decía, oye, que bien lo entiendo súper fácil. Y yo me Claro. quedé loco, digo, joder, macho, pues es verdad, o sea que hay un mundo, ¿no? En todo esto. Efectivamente, esto además lleva, bueno, a una de las cosas que es, yo creo, de la que nos podemos sentir más orgullosos con el libro, que es cómo se ha planteado la explicación. Y la Ujú, explicación, o sea, nosotros somos monos, los monos son curiosos, pero los monos aprenden por ujú. imitación, pero también se enseña por analogía. Es decir, no es casualidad que los coches se llamen coche. Claro, sí, sí. El coche antes era el coche de caballos y cuando llegó el coche de motor, se le siguieron llamando coche. Era archivo informático, se llama archivo cuando un archivo era un trasto físico donde metías los folios y tal. Entonces, yo creo que fue un acierto y eso hay que darle las gracias a Rubén de usar el método de la analogía y la analogía bajando casi a un nivel infantil de decir, bueno, yo te voy a explicar qué es un blockchain. Pues un blockchain es como una carpeta donde vas metiendo hojas, donde vas anotando los movimientos de material, de dinero, de lo que sea, y donde al pasar la hoja tú anotas cuál ha sido el último movimiento de tal forma que no haya error respecto a la secuencia entre las hojas. Y cuando se acaba la carpeta, eso es un bloque y se le añade otro bloque que empieza donde acaba. Pues eso es, en el fondo, es que es el aprendizaje, es que todos hemos aprendido así. Todos, de hecho, es tan humano que siempre tratamos de proyectar en lo nuevo, insisto, o sea, cuando se inventó el automóvil, la gente le llamaba coche porque pensaba en el coche de caballos, aunque ya, y de hecho, mira, los caballos del coche son los caballos de por algo. Entonces, Ujú. creo que es un método que ha sido muy válido y del que nos podemos sentir justamente orgullosos de crear ese puente entre el conocimiento de lo antiguo y el conocimiento de lo nuevo para que la gente, pues evidentemente, asimile algo que es que de otra forma es que es arcano, es que yo oía lo del blockchain y decía, pero ¿qué rayos es esto? Entonces me lo trataban de explicar desde un punto de vista ingeniero y yo decía, pues vale, pero sigo sin enterarme. Sí, sí, no, bueno, es que aparte que el mundo, mira, una de las cosas que pasa en el mundo de la tecnología en general, y que es cierto, que lo hemos comentado muchas veces y que hacemos alguna referencia yo en el libro, y que es una de las formas por las que, digamos, de las que precisamente en estas conversaciones que tuvimos, ahí me daba cuenta de cómo cambiar lo difícil a lo fácil, o sea, cuál era lo que pasaba en ese concepto, en esos conceptos, es que estos ámbitos tecnológicos son todos muy endogámicos. O sea, es decir, de pronto tú vas a un evento de gente de tecnología y te encuentras que están siempre los mismos.
y que siempre hablan de lo mismo, ¿no? Y va expandiéndose poco a poco, pero con gente también que va buscando ese tipo de concepto, ¿no? Con lo cual, que salga de ahí es muy complicado, muy Claro. complicado. Y esto además, yo recuerdo que pasaba lo mismo exactamente en la época de las .com, ¿sabes? Ujú, Que lo hemos comentado también alguna vez, porque ibas a los eventos y estábamos los mismos, hasta que después del crash, de pronto se empezó a adoptar esa tecnología de internet y demás, y en el 2008 ya todo el mundo estaba metido en el tinglao, ¿no? ujú. Y esto es que yo creo que va a pasar igual en todos los ámbitos. O sea, es decir, hay un momento que empiezan los más técnicos, normalmente los más técnicos que son los que al final generan infraestructura, ¿sabes? Y las primeras equivocaciones o aciertos tecnológicos, pero que aportan precisamente ese conocimiento, esas palabras entre las que ellos se identifican, se hablan, que muchas de ellas es la primera vez que las utilizas a nivel global y que luego necesitas una explicación de otra forma, porque claro, a lo mejor en un lenguaje determinado técnico tiene mucho sentido, o incluso un lenguaje, o si hablamos también de un lenguaje anglo, Sí, sí. que es otro de los puntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un enfoque que pasa en este sector, estos sectores tecnológicos, ¿no? Y que es muy difícil que salga a la gente, ¿no? Entonces también esto yo creo que el motivo del libro a mí me pareció súper interesante cuando lo planteaste, precisamente por eso. Porque dije, joder, digo, es que es verdad. O sea, yo ahora mismo me acuerdo cuando le enseñé, le dije, padre, mira, te voy a explicar lo que es la blockchain, claro, él me decía, la blockchain es que a ver qué es. Y yo decía, al principio le decía, bueno, una cadena de bloques, un tal, no sé qué, pero le era muy difícil, ¿no? Y le dije, mira, léete esta analogía, ¿no? Que digamos sería uno de las analogías y las metáforas, que es lo que decidimos que iba a ser la herramienta o una de las herramientas que íbamos a utilizar dentro del libro para poder explicar de una forma sencilla todo aquello, ¿no? Y claro, dices, joder, es que es muy fácil, o sea, cuando tú ves esto es muy fácil, ¿no? Yo recuerdo que me acuerdo perfectamente que un día estaba en el salón de casa y le digo a mi padre, bueno, ¿te has leído lo del blockchain? Sí, la verdad es que me he enterado muy bien. Digo, a ver, explícamelo. Y me dice, mira, o sea, esto es lo mismo que los vecinos de aquí. Cuando estamos los amigos de tal, que tenemos, porque hacíamos de la analogía de un libro, y él lo hace con pinceles y con Ujú. acuarelas y tal, pero bueno, me lo hacía igual claro, aquí nosotros tenemos unos follones porque nos empezamos a dejar las acuarelas unos a otros y el no sé qué y no sé qué material y de pronto no sabemos de quién es quién el material y uno se enfada porque hay materiales que son caros y no sé qué y no sé cuánto y dice, joder, pues es que es normal. Y si hubiese ese tipo de registros que se sabe bien cómo está hecho, pues claro, tal. Entonces es una cosa que efectivamente yo creo que desde el punto de vista de las herramientas y del enfoque literario que tú tienes ahí una experiencia bárbara que yo me quedé asombrado, ¿no? Dentro de todo eso, porque yo la verdad es que estoy más perdido que o sea, yo en eso tengo que decir que voy por detrás. O sea, yo lo que dice León, pues está bien. Y entonces, pues bueno, claro, yo creo que es un tipo de bajar a tierra cosas que hoy en día parece que son súper complejas.